Lección 2 para el 12 de octubre de 2013. El cielo sobre la tierra. Sábado 5 de octubre. Versículo para memorizar. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5. Aunque el santuario celestial es el original, donde Dios mismo está ministrando para nosotros, Dios ha revelado verdades acerca de este santuario en diferentes formas aquí sobre la tierra. Dios creó el jardín del Edén como un símbolo del santuario. El santuario celestial y sus funciones en la salvación fueron representados en el tabernáculo terrenal y en las estructuras de los templos israelitas. En Jesús, por supuesto, el templo fue manifestado en un ser humano. Y finalmente el templo celestial descenderá a la tierra nueva. Como veremos, Dios usó conceptos relacionados con el santuario celestial para revelar verdades. Esta semana estudiaremos algunos de esos conceptos. Domingo 6 de octubre, el primer santuario en la tierra. Los estudiantes de la Biblia notaron que muchos rasgos del jardín del Edén correspondían a los santuarios posteriores en Israel, indicando que el Edén fue el primer templo simbólico sobre la tierra. Algunas similitudes entre el Edén y el santuario incluyen: 1. Al final del informe de la creación y de la descripción de la construcción del tabernáculo del desierto, se expresan los mismos tres elementos: aprobación, finalización y bendición, con las mismas palabras clave: comparar, todo, acabado y bendijo, en Génesis 1:31 al 2:3, con Éxodo 39, 32 y 43 y 40:33. 2. Así como Dios se paseaba en el huerto, Génesis 3:8, también Él anduvo en medio de los hijos de Israel, Segunda de Samuel 7, 6 y 7. 3. Adán debía cultivar y cuidar el jardín. Génesis 2, 15, Nueva Versión Internacional. Los mismos dos verbos se usan para el servicio de los levitas en el tabernáculo. Números 3, 7 y 8. 4. Imágenes relacionadas con el jardín aparecen por todo el santuario. Éxodo 25, 31 al 36, Primera de Reyes 6, 18. 5. Querubines guardaron el jardín. Génesis 3, 24. 2 querubines se hallaban en el lugar santísimo. Éxodo 25, 18 al 22. 6. Así como la creación demoró 6 días y cada día se introdujo con dijo Dios y el sábado lo siguió, hubo 6 secciones iniciadas con habló Dios a Moisés con respecto al tabernáculo. Éxodo capítulo 25, versículo 1. Éxodo capítulo 30, versículos 11, 17, 22 y 34. Y Éxodo capítulo 31, versículo 1. Seguidas por una séptima sección acerca del sábado. Éxodo 31, 12 al 17. 7. El santuario se terminó el primer día del mes primero. Éxodo 40, 17. El día de Año Nuevo hebreo que recuerda la terminación del mundo en la creación. Génesis 2 no necesitó ser explícito acerca de las semejanzas, los antiguos las entendían. Por ejemplo, un escrito judío del siglo II a.C. pretende que el jardín del Edén fue el lugar santísimo y la morada de Dios. El jardín del Edén es llamado el jardín de Dios, Isaías 51:3, Ezequiel 28:13 y 31:9. Fue la morada de Dios sobre la tierra, el lugar donde nuestros primeros padres debían adorar y tener comunión con Dios. Por lo tanto, la mayor pérdida de la caída no fue la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, sino el no poder estar en la presencia inmediata de Dios. Medita en el concepto de la palabra santuario misma. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué cosas constituyen un santuario para ti ahora? ¿De qué forma tu comprensión de estos santuarios te ayudan a entender mejor lo que un santuario de Dios nos proporciona?
Lunes 7 de octubre. Copia del modelo. Éxodo 25:9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y Éxodo 25:40: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora escucha Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 9:23 y 24 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué relación existe entre el santuario terrenal y el celestial? Las Escrituras enseñan claramente que Moisés no inventó el tabernáculo, sino que lo construyó de acuerdo con la instrucción divina que había recibido en el monte. Éxodo 26:30, 27:8 y Números 8:4. El santuario terrenal había de ser construido según el modelo. Éxodo 25:9 y 40. La palabra hebrea para modelo, tabnit, expresa la idea de una copia o modelo. Por eso podemos concluir que Moisés vio alguna clase de modelo en miniatura que representaba el santuario celestial y que este modelo le sirvió como guía para el terrenal. Por lo tanto, el templo celestial es el original, el modelo para los santuarios israelitas. Lo que también es obvio es que no podemos igualar el santuario en el cielo con el cielo mismo. El templo celestial está en el cielo, Apocalipsis 11:19, 14:17 y 15:5. De este modo, el cielo lo contenía. Los dos no son sinónimos. El libro de Hebreos explica en términos inequívocos que el santuario celestial es real. El santuario en el cielo es llamado el verdadero tabernáculo, Hebreos 8:2, así como el más amplio y más perfecto tabernáculo, Hebreos 9:11, mientras que el terrenal es una figura y sombra del celestial, Hebreos 8:5. Como una sombra, es una mera representación de algo real, imperfecto y débil. El santuario terrenal es una mera representación del celestial. Sin embargo, con todas sus limitaciones, el santuario terrenal refleja la realidad del celestial de maneras importantes. La relación entre los dos se llama tipología. La tipología es una prefiguración divinamente designada y profética que involucra dos realidades históricas correspondientes, llamadas tipo original y antitipo copia. Como esta correspondencia va del tipo original al antitipo copia, podemos ver en Hebreos que el modelo celestial que Moisés había visto es designado como tipo o modelo, Hebreos 8:5, y el santuario terrenal como el antitipo o copia, Hebreos 9:24. Esta verdad presenta más evidencias de que el celestial existía antes del terrenal. Como adventistas del séptimo día, tenemos una base bíblica sólida cuando enfatizamos la realidad física del santuario celestial. Martes 8 de octubre. Jesús como el santuario. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: ¿en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2, 19 al 21. ¿Por qué el cuerpo de Cristo es comparado con el templo? También Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uno de los temas del Evangelio de Juan es que con Jesús llegó el templo mejor. Imágenes del tabernáculo se usan ya en Juan 1:14.
Jesús es la palabra verbo que habitó entre los hombres que vieron su gloria. La palabra griega que se usa para habitar, skeno, es la forma verbal del sustantivo griego para tabernáculo, skene. Así, uno podría traducir el versículo diciendo que el verbo tabernáculo entre nosotros. En este contexto, la palabra gloria recuerda la gloria de Dios, que llenó tanto el tabernáculo del desierto, Éxodo 40, 34 y 35, como el templo de Salomón en su inauguración, Segunda de Crónicas 7, 1 al 3. Así, cuando Cristo vino a la tierra como humano, cumplió la promesa de habitar entre su pueblo. Como muestran los textos mencionados, Jesús declaró ser el templo, dando a entender el fin de la importancia del templo después de su muerte, Juan 2, 19 al 21, y Mateo 27, 51. Además, cuando Jesús dijo que Él era el pan de vida, Juan 6, 35, y la luz del mundo, Juan 8, 12, podría haber estado señalando más allá del maná sobre la mesa, al pan de la presencia y al candelabro, objetos en el santuario terrenal. Una referencia específica al santuario es la designación de Jesús como el Cordero de Dios, expiatorio, quien llevará el pecado del mundo. Juan 1, 29. Elena de White comenta: todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino divino. Las ofrendas de sacrificios habían de ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo en la víctima doliente, moribunda, que tomó sobre sí el pecado del cual era culpable el hombre, haciéndose pecado el inocente por nosotros. Mensajes Selectos, tomo 1, página 274. Por causa de nuestra naturaleza pecadora, es muy fácil pensar que Dios está enojado con nosotros. ¿De qué modo la revelación del amor de Dios, como se ve en la vida y la muerte de Jesús, nos ayuda a darnos cuenta en el ámbito personal que Dios nos ama a pesar de nuestras faltas? ¿De qué manera debería esto animarnos a obtener victorias sobre el yo? Miércoles 9 de octubre. La Iglesia como santuario. Después de la ascensión de Cristo al cielo y su investidura como sumo sacerdote en el santuario allí, el templo que estaba sobre la tierra ya no tenía ningún propósito real en el plan de salvación. Mateo 27, 50 y 51. Sin embargo, Dios todavía procura morar entre su pueblo en la tierra, lo que ahora es posible por medio del Espíritu Santo. Los apóstoles usaron las imágenes del templo para transmitir esta verdad. Escucha 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora escucha 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios 6, 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Efesios 2, 19 al 22 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nota las imágenes del templo en estos textos. ¿Qué verdad nos enseña aquí la Biblia? En 1 Corintios 3, 16 y 17,
Pablo habla a la iglesia como una unidad corporativa y le presenta temas del templo como propiedad, 1 Corintios 3:16, y como santo, 1 Corintios 3:17. Aplica los mismos principios en 1 Corintios 6, 19 y 20 al creyente individual. Como un templo, los creyentes están en tierra santa y como tal, bajo la obligación divina de vivir en santidad. Pablo usó imágenes del templo para enfatizar su llamado a una vida pura y santa, que en este contexto él identifica como pureza sexual por sobre la inmoralidad. 1 Corintios 6, 15 al 18. Una referencia posterior de Pablo a la iglesia como un santuario divino es apropiada a este modelo. No hay terreno común entre los creyentes y los incrédulos. 2 Corintios 6, 14 al 7:1. Pues la iglesia está en una relación de pacto con Dios, y así es exclusivamente de Él. 2 Corintios 6, 18. Al mismo tiempo, la iglesia no es solo el templo de Dios, sino también un sacerdocio santo. 1 Pedro 2, 5 y 9. Sin duda, al tener un privilegio como este, siguen importantes responsabilidades. Cuán vital es que rindamos nuestra vida con fe y obediencia a Dios, quien nos ha dado tanto y quien por lo tanto pide mucho de nosotros a cambio. Por supuesto, somos salvados por la justicia de Cristo, que nos cubre completamente. Sin embargo, por lo que Cristo nos ha dado por gracia, ¿qué pide Dios de nosotros a cambio? Y aún más importante, ¿cómo podemos hacer bien lo que Él pide de nosotros? Jueves 10 de octubre. Una nueva creación. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 15 al 17. ¿Dónde están los redimidos y cómo los describe este pasaje? Estos versículos describen a los redimidos como reyes y sacerdotes que sirven en el palacio y el templo de Dios. Apocalipsis 1:6, 5:10 y 20:6. La promesa de que el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, Apocalipsis 7:15, alude a la presencia de Dios en el santuario del desierto, donde Él habitó con el antiguo Israel como su líder. En la Tierra Nueva, el santuario una vez más llega a ser el lugar perfecto de la relación donde Dios y los redimidos se encuentran. Garantiza refugio, protección y el cumplimiento definitivo de la vida en la presencia de Dios y de su Cristo. El que una vez moró en el tabernáculo con ellos, Juan 1:14, ahora extiende el tabernáculo sobre sus santos a fin de que pueda residir en su tabernáculo con ellos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21, 1 al 22. ¿Cómo se describe la Nueva Jerusalén? ¿Qué similitudes encuentras entre la Santa Ciudad y el Santuario en estos textos? Juan no ve templo en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 22. Pero esto no significa que no haya templo. Más bien, la Nueva Jerusalén misma es el templo y el tabernáculo de Dios, Apocalipsis 21, 3. Varios elementos del santuario están atribuidos a la Nueva Jerusalén. Es santa y de origen celestial, Apocalipsis 21, 2 y 10. Tiene la misma forma cúbica que el lugar santísimo, Apocalipsis 21, 16 y Primera de Reyes 6, 20. En forma similar, el ámbito del templo no se permite que nada inmundo entre en la ciudad, Apocalipsis 21, 27. Y, lo más importante de todo, Dios está presente. En el santuario de Dios podemos vivir con Él en la relación más estrecha posible, Apocalipsis 21, 3 y 7. Esta es la meta de la salvación. ¿Vivir una eternidad en una relación estrecha con Dios? Entonces, ¿por qué es tan vital para nosotros caminar, como dice una y otra vez Elena de White, en estrecha comunión con Dios ahora? Viernes 11 de octubre, para estudiar y meditar. Elena de White comenta: el temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su Padre. Los que acepten las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. Y sin embargo, son cosas que ojo no vio ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano, las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios.
Conflicto de los siglos, página 733. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué crees que es importante para nosotros comprender que el santuario celestial de Dios es un lugar real? Al mismo tiempo también, ¿por qué debemos ser cuidadosos de no hacer una comparación demasiado detallada entre el templo terrenal y el celestial? 2. En la clase, mediten en la idea de la iglesia como un santuario. ¿Cómo entiendes esta verdad? Además, ¿cómo podemos como iglesia cumplir mejor esta enseñanza vital? 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿Qué nos enseñan estos textos y cómo podemos aplicar sus enseñanzas a la forma en que vivimos? 4. Medita en esta idea de que somos sacerdotes ahora y que actuaremos como sacerdotes después de la segunda venida. ¿Cuáles son esas funciones para nosotros ahora y cuáles serán ellas después de que regrese Jesús? ¿Por qué aún el uso de la palabra sacerdotes nos muestra cuán central es el concepto del santuario en el plan de salvación?